Muy buenos días, les habla María Belén Albuja, abogada inmigrante, en este miércoles que está precioso aquí en Denver, tomando el cafecito antes de comenzar el día a las 8 de la mañana en la oficina. Como lo ofrecido es deuda, estoy aquí para hablarles el día de hoy sobre un poquito más de información con la intención de que dejemos de preocuparnos tanto y que más bien comenzamos a absorber información que le pueda ayudar a usted, que le pueda ayudar a su familia o a algún amigo que en este momento no tiene documentos y que sobre todo le dé un poquito de paz mental. Así que como siempre vamos a hablar de asuntos legales y vamos a hablar de asuntos prácticos. Y recordarles además que este viernes sí tengo en la agenda reservado una hora más o menos para contestar preguntas y respuestas. Estamos haciendo una lista de las preguntas que nos han llegado para poder contestarlas el viernes. Ok, entonces respiramos y comenzamos este video pequeñito pidiéndole por favor que me ayude a compartir este video, que me ponga sus comentarios, que me ponga likes o las manitos. No soy muy buena para esto del Facebook, así que necesito su ayuda. El día de hoy vamos a hablar de lo que realmente es un proceso en corte de inmigración. Y lo vamos a hablar desde un poquito, quiero hacerlo desde un sentido práctico. Entonces, recordemos, una persona si es detenida, lamentablemente, y no tiene documentos, va a ser detenida por ICE. Si usted revisa mis videos del día de ayer y los videos de la otra semana, vas a ver que las personas, todos tenemos derecho a un proceso a defender nuestro caso en corte. Lamentablemente, aquellas personas que ya han tomado salida voluntaria y que no salieron, o personas que han sido deportadas en el pasado, van a ser personas susceptibles a una vulnerabilidad terrible que es no ver al juez. Pero la mayoría de los miembros de la comunidad que no ha tenido enfrentamiento con ICE, que nunca ha sido detenido, que no ha pasado nada, si es que por mala suerte está en el momento menos indicado y resulta que es detenido, todo inmigrante, independientemente de su estatus migratorio, tiene derecho, y en nuestro caso como inmigrantes tenemos derecho a enfrentar un proceso en corte de inmigración. Con eso comenzamos. ¿Qué es lo que pasa? Y le voy a hacer de manera resumida. Voy a hablar sobre la detención y de manera general decirle que cuando una persona es detenida, usted ya sabe que no tiene que firmar nada y tiene que acogerse al derecho al silencio. En eso estamos claros, ¿verdad? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda diciéndome si estamos claros? El inmigrante es detenido, vamos a actuar con tranquilidad, vamos a actuar dándole el nombre al oficial y vamos a acogernos al derecho al silencio. Desde el punto de vista procesal, lo que ocurre es que ICE va a determinar el centro de detención migratorio más cercano. Si usted está en Colorado, el centro de detención se llama GEO y está en Aurora. Entonces, dependiendo en dónde la persona es detenida, van a hacer una transferencia de esa persona al centro de detención. ¿Ok? ¿Cuántos días dura eso y qué poder tiene un abogado de detener eso? Lamentablemente no podemos detener esa transferencia. La persona tiene que armarse de valor y estar sujeta a una espera dependiendo desde el punto de vista práctico, incluso de cuántas camas están a disposición en el centro de detención. Buenos días, Verónica. Encantada, voy a poner el número al final. ¿Le parece? Hasta eso seguimos conversando. Entonces, dependiendo de esto, va a estar la persona detenida 2 o 3 días o más. Tengo un cliente que lamentablemente fue detenido en las montañas cerca de Telluride y se demoró más la transferencia. Una vez que está detenido y pasa la transferencia de la persona al centro de detención, se van a generar documentos que son los documentos acusatorios. Esos documentos son muy importantes por 3 cosas. Primero, comienza el proceso legal. Segundo, ya podemos ver como abogados de qué le están acusando. Tercero, generalmente en ese momento ICE determina si la persona tiene o no fianza con respecto al proceso.
Cuando hablamos de fianza, eso es un punto práctico muy importante que necesito que lo converse y que lo comparta con sus familiares y amigos. Cuando yo inicié mi carrera en el área de migración hace ya 16 años, las fianzas para gente como usted y como yo, que eran detenidas por ICE y que no tenían ningún crimen, eran de $1,500. ¿Okay? El día de hoy, una persona, un inmigrante como usted, como yo, que no ha tenido ningún crimen, va a tener una fianza mínima de alrededor de $5,000. Entonces, si usted se da cuenta, necesitamos los inmigrantes tener una cuenta de ahorro realmente de $5,000 mínimo. Si es que ese dinero se utiliza para algo positivo, a que usted tenga estatus, excelente. Pero si es que no puede tener estatus migratorio, sí le recomendaría, y eso ya es práctico, por lo menos tener una cuenta poquito a poquito, de dólar en dólar, para un caso de emergencia. Porque si su familia puede pagar esa fianza, usted va a poder salir del centro de detención y el proceso de corte de migración es mucho más tranquilo. Entonces ahí nos desestresamos. No es que no nos dejamos de preocupar, pero estamos más tranquilos. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Déjeme decirle que entonces cuando hablamos de corte de migración hay dos tipos de corte de migración. Uno, una corte pequeñita que generalmente está en el centro de detención donde les tienen a las personas detenidas, y otra en ya central, cuando las personas ya han pagado la fianza. Si usted está en Colorado, las personas que son detenidas y son llevadas a Aurora, la corte que existe ahí es una corte pequeñita dentro de las instalaciones de GEO, ¿ok? Y en esa corte pequeñita se tratan casos relacionados a personas que tal vez no tienen fianza por varios crímenes o varios problemas que han tenido con la ley, o que no han podido pagar fianza, ¿ok? O se tratan casos en donde se está peleando la posibilidad de fianza, ¿ok? De manera muy general. Pero lo que la mayoría de la gente de la comunidad, ya hablando con seres humanos, lo que queremos hacer es salir del centro de detención. Entonces, como queremos salir del centro de detención, es bueno tener un dinerito ahorrado para la fianza. Necesitamos también tener una persona que sea ciudadano o residente que pueda pagar la fianza, ¿ok? De manera muy general. Ahora, cuando salimos del centro de detención, le estamos dando a nosotros, al gobierno, nuestra palabra de que se ha pagado esta suma y que nosotros nos comprometemos a presentarnos a corte, ¿ok? Y ahí es cuando viene el susto. Muchos saludos a Lucy, a Omar y a Yubiri. Tenemos varios países ahorita unidos con nosotros. Entonces, volvamos al tema. Entonces, vamos a enfrentar corte de inmigración y nos asustamos y nos congelamos. La corte o el sistema de corte funciona, es un monstruo de burocracia que funciona con documentos. Entonces, muy importante, necesita asegurarse que su correo esté funcionando bien, porque es muy importante que usted sepa cuándo le llega la nueva fecha de corte, por favor. Si es que por alguna razón no le ha llegado el documento o usted quiere adelantarse a saber cuál es la fecha de corte, me va a llamar al teléfono que di el día de ayer y lo voy a poner de nuevo el día de hoy en nuestras redes más tarde para que usted llame a una base de datos y le diga la corte. Generalmente las cortes son 2, 3, 6 meses después de que usted ha salido del centro de detención, lo que nos da un poquito de tranquilidad como familia para calmar los ánimos y tomar decisiones. También nos da la posibilidad de ir por lo menos ya a tener una o dos consultas con un abogado o con 2 abogados de inmigración para decidir cómo es el caso. ¿Ok? Ahora, muy importante, ¿cuánto duran estos procesos de corte de inmigración? Los procesos de corte, el tiempo es bastante variable, ¿ok? Depende un poco de su caso, qué tipo de caso tiene, la complejidad de su caso, y también depende de un factor que no podemos controlar. El factor que no podemos controlar es la política, los recursos financieros de la Corte de Inmigración y también obviamente todos los cambios y tendencias de los procesos. Porque, por ejemplo, le doy un ejemplo.
Cuando el Congreso no se ponía de acuerdo, ¿no es cierto?, con el presupuesto a principios del año, la Corte de Migración cerró. Como consecuencia, todas las fechas cambiaron para muchas personas, ¿ok? Otro ejemplo es que en algunos casos de asilo especialmente se está tratando de que esos casos sean más rápidos que lo que normalmente ocurría. Entonces hay una parte que se refiere al tiempo del proceso que lamentablemente no lo podemos controlar. Por eso es muy, muy importante tener por lo menos 2 consultas con abogados de inmigración para determinar no cuál es el más barato. Si bien el factor financiero es importante, lo que usted va a querer hablar con un abogado de inmigración es qué defensa tiene, qué posibilidades tiene de ganar el caso y qué pasa si es que pierde, porque siempre hay una apelación, ¿ok? Necesita tener esa conversación con un abogado de inmigración, o con 2, yo diría. El asunto es, desde el punto de vista práctico, es que usted va a tener una serie de audiencias, pero las audiencias no son infinitas, va a llegar un momento en que va a tener una audiencia final, ¿ok? Entonces, las audiencias se dividen en 2. ¿Ok? Avíseme si estoy hablando muy rápido, por favor. Muchos saludos a Carlos y a Vicky. Vamos a tener, imagínese la Corte de Migración, imagínese que le van a mandar a notificar varias audiencias. De esas audiencias, las pequeñitas, las cortas, las rápidas, digamos así, se llaman master. ¿Ok? Entonces, las audiencias pequeñas y cortas son masters, se llaman master. Esas audiencias tienen el propósito de hacer audiencias preliminares donde se tratan asuntos básicos. Tiene abogado, necesita más tiempo su abogado, está tal vez yendo a casar, está poniendo algunas cosas a investigar antes de poner la estrategia. ¿Cuántas audiencias máster tiene? Tal vez 1, tal vez 2, máximo 3, porque el juez no va a dejar que usted tenga demasiadas de estas audiencias, porque obviamente lo que quieren es que usted acepte los cargos o pelee los cargos y se defina cuál es la estrategia en el caso. ¿Ok? Así que ya está claro, van a ser varias audiencias preliminares donde se van a tratar de temas específicos, ¿ok? Y después va a haber una audiencia final. Esas audiencias cortas se llaman master y la audiencia final, donde ya se deciden las cosas, se llama audiencia individual, ¿ok? Desde el punto de vista práctico, lo que ocurre es que la audiencia final es una audiencia de 2, 3 y hasta 4 horas en donde se define el caso, donde tanto el gobierno como su abogado de migración exponen su caso y el juez es el que últimamente decide. ¿Okay? Muchos saludos a Soraya. Ayer creo que le contesté el teléfono y estaba esperando otra llamada de otra persona, así que me corté un poquito. Le saludo mucho y le agradezco por hacerle cita este sábado. Guadalupe Mancera, mucho gusto. Guadalupe, gracias por acompañarnos. Ok, volvamos al tema porque ya mismo son las 8 de la mañana. ¿Alguien que me diga la hora? Ya son las 8, ya tengo que regresar a la oficina. Ok, entonces, tenemos un proceso legal que va a durar un tiempo incierto. 1, 2, 3 años, todo depende. Es verdad que el tiempo es el mejor amigo del inmigrante, pero no podemos dejar las cosas para mañana. Así que hay que tener muy, muy claro que usted tiene que trabajar con su abogado de inmigración de manera muy, muy fuerte, especialmente un año antes de su audiencia final, especialmente 6 meses antes de su audiencia final. Y la razón es porque los jueces van a querer que todo esté presentado con anticipación. Y las cosas legales, evaluaciones psicológicas, acumulación de evidencia, toman tiempo. Entonces, cada abogado tiene distinta estrategia. Lo que ninguno de los abogados queremos es que los últimos, que estemos ya cerca del plazo y ese rato recién estemos trabajando en el caso. ¿Okay? Gracias, Guadalupe, por compartirlo y por avisarme.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con los casos después de esta audiencia individual? Lamentablemente en Colorado, no sé si la cifra sigue siendo la misma, pero hace 2 meses asistimos a una reunión con mi paralegal, con Fernanda, a la Corte de Migración y nos dijeron que habían 12,000 casos pendientes en corte. Sí, 12,000 casos pendientes. Muchísimos. Eso quiere decir que es posible, no es siempre así, pero es posible que a pesar de que usted tenga su audiencia individual, todavía se demore el juez en darle el dictamen final. Es posible que se lo digan ese día o es posible que le llegue luego la notificación. Lo que usted tiene que saber es que si es que ese dictamen es positivo, no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? La vida es más sencilla, ya, se acabó el tormento. Pero lo que tenemos que preocuparnos es que las leyes de migración no son realmente amigables para nuestras familias y por esa razón la tendencia de los casos es un número bastante bajo, ¿okay?, de aprobaciones de casos. Y por eso, tanto los clientes como los abogados tenemos que estar listos para considerar la opción de apelación. Entonces, incluso cuando usted está en Corte de Migración y se termina el último proceso, la última audiencia, sepa que hay la posibilidad de apelación. Y eso es posible que mantenga el caso 1, 2 o 3 años más. ¿Vale la pena o no hacer eso? Eso ya dependerá de cada caso y será una conversación de un abogado y su cliente. Ok, ya son casi las 8. ¿Alguien que me ayude con la hora, por favor? Si no me van a jalar las orejas de arriba en la oficina. Con esto, lo que quiero es hablar de 7 puntos prácticos de Corte de Migración. Usted aprendió el día de hoy que la Corte de Migración primero es un proceso. No ocurre en un día, no me van a deportar en 24 horas, ¿no es cierto? Hablamos de las excepciones en los videos anteriores. Segundo, cuando vamos a Corte de Migración no es que nos van a detener, no es que nos van a poner esposas, no. Es una corte legal, un tribunal legal normal en donde llegamos a tiempo, vestidos de una manera acorde, respetuosos y estamos en la fecha y la hora señalada. ¿Okay? Tercero, desde el punto de vista práctico, realmente ya son las 8:05, Soraya, ya me pasé, me van a jalar las orejas allá arriba. Tercero, siempre me preguntan, abogada, ¿voy con un contrato, un abogado para la primera audiencia o voy solo? Mire, yo lo que recomiendo es que tenga 2 consultas mínimas con abogados de inmigración y tome la decisión de contratar a su abogado lo más pronto posible. Pero la vida real a veces impide eso y si eso ocurre, lo que quiero es que se llene de valor, respire y bajo ningún concepto se le ocurra no ir a corte, porque si no va a corte, me le deportan en ausencia. Entonces usted se arma de valor, se pone guapo, guapa, respetuosamente llega a tiempo a la audiencia y va a atender a esa audiencia cortita, ¿ok? Y no se me va a preocupar porque va a estar el fiscal, el señor juez y va a estar un intérprete que le va a ayudar a pedir poquito más de tiempo para que usted en la próxima audiencia vaya con su abogado, ¿ok? Entonces, si es que toca enfrentar una audiencia solo, vamos a armarnos de valor, respirar, vamos a confiar en el señor intérprete y le vamos a pedir más tiempo al juez. Pero ojo, el señor juez le va a aceptar la primera vez, pero no va a aceptar que usted haga eso todo el tiempo. Así que tiene que contratar a su abogado lo más pronto posible. ¿Qué más? Otra cosa que aprendió hoy es que las audiencias individuales son las donde se definen los casos y si es que todavía ha estado un montón de tiempo en corte y no ha contratado a su abogado, por favor no espere 3 meses antes, no espere 6 meses antes. El otro día me llamó un señor a la radio y era una semana antes de su cita y todavía no tenía abogado. Entonces hay que hacer las cosas con tiempo. ¿Por qué? Porque los jueces tienen fechas precisas para entrega de documentos que tienen que relación con su defensa y las evidencias que presentamos requieren mucho tiempo en recuperar a veces o emitir si son evaluaciones psicológicas o si necesitamos tal vez testimonios en corte. ¿Ok?
Finalmente, con esto me despido del día de hoy. Tengo una reunión ahorita en mi oficina a las 8:30. Recuerde que voy a estar hablando con suerte el día de mañana, si el horario lo permite, de asuntos puntuales con respecto a qué pasa si nos detienen. Y el viernes voy a estar contestando preguntas y respuestas en vivos con un poquito más de tiempo. Ya lo puse en la agenda. Le agradezco muchísimo por escucharme el día de hoy. Más tarde voy a poner el número donde usted puede llamar para ver cuándo es su próxima fecha en Corte de Inmigración. Le deseo lo mejor del mundo. Me voy con mi cafecito y recuerda que estamos aquí. No creo que pueda lograr dejar que usted se preocupe, pero sí quiero lograr un poquito que usted se informe para que tome las mejores decisiones y que el viaje a los Estados Unidos haya valido la pena. Muy buenos días, que tengan un excelente día y me ayudan a compartir. Confío en ustedes.